Felipe Calderón, yo te reto a que vengas conmigo a México, nos vamos de la mano por ahí a recorrer la provincia, nos metemos a las casas y le dices ahí enfrente a la gente que perdió a sus hijos, que perdió a sus familiares, que los tienen desaparecidos algunos todavía, y les dices, yo no me arrepiento de mi política de seguridad. Me va a fascinar, me va a encantar, porque sabes una cosa, Felipe, ahí estás tú muy bien. Pero lo que tú no entiendes muy bien ahí en España es que aquí seguimos padeciendo y nos siguen matando a los mexicanos con las armas que tú permitiste meter con el Rápido y Furioso. Esas armas que tú metiste no desaparecen en cada sexenio, ¿eh? Las armas no tienen caducidad por sexenio. Las armas se quedan y son con las que nos están matando. Así que tú sí tienes una responsabilidad de venirnos a dar la cara, de venirle a dar la cara a toda la gente que sigue muriendo por tu irresponsabilidad, porque finalmente tú eras el presidente, y de venirnos a dar la cara y una explicación por qué metiste y permitiste todas esos cientos de miles de armas en este país que nos siguen matando. Así que si cree que no tiene que dar una explicación y si cree que lo pasado ya pisado, pues resulta que nos está pisando el pasado. Hola amigos y amigas, gracias por acompañarme en una emisión más de las Crónicas del Chairo. Señores, nos encontramos a 26 de junio del 2023 y les dejo esta joyita de video, señores. La 4T TV, donde se encuentra Eddie Small de invitado, y en esta ocasión manda pues sumamente molesto un mensaje. Y no solamente un mensaje, un reto a Felipe Calderón. Pues expresidente espurio que llegó a la presidencia y con tal de legitimizarse mediante un robo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le declara la guerra al narcotráfico, y junto con su mano derecha, Genaro García Luna, que por cierto se encuentra en una cárcel en Estados Unidos, y que, pues según en palabras de Felipe Calderón, nunca supo ni sabía nada. Amigos, un reto y sumamente molesto, por no decir encabronado. Vean este mensaje que le manda Eddie Small. Semos pacifistas. ¿Cómo gestionaste tú de tu interior, etcétera, el asunto de la Guardia Nacional cuando siempre estuvimos en contra de las militarizaciones? Pues yo lo gestioné muy bien, y quizás porque yo nací en México, pero vengo de madre israelí. Y como ustedes saben, en Israel realmente todo gira alrededor de los militares, pero no con un tema como bélico, sino como un tema de sociedad. Porque tú no puedes ser israelí si tú no haces, siendo mujer o siendo hombre, si no haces tu servicio en el ejército. Y no es un servicio militar de bola blanca, bola negra, no. Tienes que entrar, te adentras en el ejército, tienes que hacer el servicio, vives donde vive toda la gente del ejército, aprendes efectivamente también todas las técnicas del ejército, y entonces toda la población civil en Israel, mayor de edad,
realmente pues es ejército. Claro. Suena algo muy extraño, ¿no? Y no los ves que están, bueno, vas al país y pues te das cuenta que es un país muy bello, efectivamente tienen un conflicto en la Franja de Gaza, pero el país per se, pues es un país como todos, ¿no? Bueno, no voy a decir como todos, como la mayoría, donde la gente hace su vida, todo mundo, y nada más es un requisito. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, la Guardia Nacional, yo nunca lo vi mal, nunca vas a encontrar un tuit mío. Yo sé que había mucho tema con muchas personas, ¿no? Que decían que antes sí, antes no, y se vale, porque el cambio es evolución. Y el poder tú abrir tu mente y hacer conciencia te ayuda a ser un ser evolucionado. Pero por eso explico y doy el contexto. Por esta razón, pero por otra muy importante, porque tristemente y con muchísimas lágrimas que me tocó constatar de muchísima gente, tanto conocida como de nuevo conocer, con una policía civil en la cual se corrompió, en la cual se coludió, en la cual se convirtieron en los socios, en la cual se convirtieron en los súbditos una vez que el crimen organizado lo superó, porque claro. No, que ahora sabemos que pactó Genaro García Luna por para supuesto, cuidarlo, ¿no? Pero entonces yo por eso era mi razón por la cual nunca estuve en desacuerdo. López Obrador. Y que ahora dicen, no, estoy decepcionada, no sé qué, lo de la militarización, bla, bla, bla. Y la verdad es muy triste darse cuenta que en realidad eran personas que de alguna manera sí creían en el proyecto, pero tenían vínculos e intereses en los medios de comunicación, eran En la beneficiados del academia. poder, etcétera. Y a mí me encanta tu voz porque es una voz, o sea, tú podrías vivir en el individualismo, tú estás bien económicamente, tienes tu propia carrera, tu trayectoria, pero tienes una conciencia social y te interesa tu país, pero además esta fortaleza de defender en lo que crees, a pesar de que pareciera que la estrategia de la oposición es sacas tantito la cabeza a favor de la 4T y ahí van. Pero ¿no? conmigo A no pegarte. pudieron. Y entonces hay muchos que se echan para atrás. Yo no. Pero tú te mantienes firme y yo creo que una de las razones es porque no tienes ningún interés, No. ningún vínculo con el poder económico, Y con ninguna el cola poder que político, me pisen. con el poder Y ninguna cola que te pisen. me pisen orgullosamente. Y lo esa digo. voz de verdad creo que puede ayudar muchísimo a concientizar a mucha gente que a mí me ven como una chaira, que a lo mejor a Ana Francis, a Marisol, igual, ¿no? no, bueno. Y que a lo mejor a ti también, pero que no te ven con ningún interés. O sea, No, pues nosotros- si ves los videos de ayer de Polanco vas a decir, no, es más, están subidos en el Instagram, todo el mundo subió lo las voy a fotos buscar. conmigo. Ahí están subidas, la misma gente sube Lo la sube. foto a su cuenta, no es como de, ay, le pedí una foto a Eddie, pero no la va-". No, la suben orgullosamente. Yo digo, a ver, entonces, ¿qué está incongruencia. pasando? Están confundidos. Entonces, donde me dicen, no, Eddie, es que, y me ponen así, y es que si tú te lanzaras, yo sí y si me lanzara por, Lánzate. les pregunto, les digo, yo claro que votaría por ti porque tú eres diferente. Le digo, no, es que lo que no estás entendiendo es que ese es el problema en el que radican ustedes. Han querido generalizar. No podemos generalizar. Tenemos que analizar a cada uno de los individuos en cada una de las gestiones y diferentes colores y sabores de este país y del mundo. Es un error querer meter a todos en un lugar porque es como vandalizarlos. O sea, a ver, entonces, si Genaro García Luna, te estoy poniendo un ejemplo, hizo lo que hizo y sabemos perfectamente bien cuáles son las etiquetas que están alrededor, porque las sabemos, y es un, diría yo, secreto a voces, caray. Pero Felipe no sabía. No, claro que Felipe no sabía. No, pues, a ver, Pobrecito. pero tú cómo podrías esperar. A ver, voy a hacer de estas preguntas que me gustan. A ver. Tú cómo, porque es como psicológico. A ver, ¿cómo el pueblo de México podría esperar que Felipe va a reconocer eso con García Luna cuando no reconocieron ni lo de la guardería ABC y Claro. fueron y persiguieron hasta el ministro, exministro, bueno, sigue siendo Eso, ministro, que fue realmente el presidente de la Suprema Corte, que él sentado en una conferencia dijo y confesó cómo lo persiguieron, cómo llegaron a su oficina y cómo le tuvo que decir porque de memoria esas cosas me tatúan, cómo le tuvo que decir, guarda estos papeles y si mañana yo no aparezco a las 8 de la mañana, usted los saca a los medios. Entonces, yo digo, a ver, ¿cómo podríamos pretender de verdad? Sí, claro, y se lo digo ¿cómo? a México, o sea, en general, mexicanos, todos tenemos IQ, pensamos, ¿ok? Independientemente de lo que nos quieran meter hasta el cogote. ¿Cómo puedes tú esperar o tener una expectativa de un expresidente
que cometió ese modus operandi en un tema de fraude de elecciones. Luego, para legitimizarse, hace la guerra contra el narco. Trabaja para el narco. Luego, hace sus colusiones y cuando le sale algo mal con esto de la guardería, va y persigue a la corte que se supone que era un poder independiente. De lo que tanto acusan a Andrés Manuel López Obrador que no hace, aquí sí tienes a un expresidente, ministro de la Suprema Corte de Justicia, confesando a cámaras que fue perseguido Por y Felipe presionado para votar que no saliera su proyecto como él lo había dicho. Sí, y él como... se montó en su macho y es donde a mí él me demuestra, y creo que ustedes y a ti y a todo México, que sí era un hombre con pantalones. Porque otro sin pantalones se hubiera agachado. Pues, y es No se como agachó. pedirle a Calderón que diga otra cosa, es como pedirle al pingüino que no asalte Ciudad Gótica, ¿no? Pues sí, pero entonces por eso es que yo ¿Te digo, gustó mi ¿por qué metáfora? tantas preguntas o tanta duda de que si sabía o no sabía? ¿No les suena lógico bajo el un planteamiento? absurdo. ¿Por qué esperarían que no sabía si cosas más? ¿Por qué habría de Pero confesar además que sí salió a sabe? decir, claro. no me arrepiento de la política de seguridad. No, o sea, no, no es se arrepiente brutal. de miles de Ok, muertos, de lo desaparecidos. Lo reto, Felipe Calderón, no sé ni en qué cámara A estoy. ver, allá, Felipe a esa. Calderón, yo te reto a que vengas conmigo a México, nos vamos de la mano por ahí a recorrer la provincia, nos metemos a las casas y le dices ahí enfrente a la gente que perdió a sus hijos, que perdió a sus familiares, que los tienen desaparecidos algunos todavía, y les dices, yo no me arrepiento de mi política de seguridad. Me va a fascinar, me va a encantar, porque sabes una cosa, Felipe, ahí estás tú muy bien. Pero lo que tú no entiendes muy bien ahí en España es que aquí seguimos padeciendo y nos siguen matando a los mexicanos con las armas que tú permitiste meter con el Rápido y Furioso. Esas armas que tú metiste no desaparecen en cada sexenio, ¿eh? Las armas no tienen caducidad por sexenio. Las armas se quedan y son con las que nos están matando. Así que tú sí tienes una responsabilidad de venirnos a dar la cara, de venirle a dar la cara a toda la gente que sigue muriendo por tu irresponsabilidad, porque finalmente tú eras el presidente, y de venirnos a dar la cara y una explicación por qué metiste y permitiste todas esos cientos de miles de armas en este país que nos siguen matando. Así que si cree que no tiene que dar una explicación y si cree que lo pasado ya pisado, pues resulta que nos está pisando el pasado. Así que el pasado no puede estar pisado y lo tiene que entender, porque a la larga lo van a llevar cuentas, ya sea la justicia de aquí o la divina. Créanmelo. Totalmente. Créanmelo. Lo mejor que él podría hacer es venir y dar una conferencia y decir abiertamente, ya con honestidad y ya fuera de todo este tipo de tonterías que ya no nos las creemos ni nos chupamos el dedo a nadie, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que malestructuró este plan para legitimizarse que le salió todo mal? ¿Cómo fue que pudrió lo que Fox le había dejado no tan podrido? Porque si ustedes ven el nivel de cantidad de muertos que había en el de Fox, y que un muerto cuenta, Sí. Todos. Y los que hubo cuando terminó 197%, porque aquí lo traigo tatuado también el número, 197% más, creció el índice de asesinatos en su sexenio cuando venía de una base aquí y acabó en una base acá. ¿Y qué pasa? Si Peña se llevaba bien con Calderón, si realmente fuera culpa esto de nuestro presidente, ¿por qué Peña no lo pudo contener tampoco? ¿Y por qué a Peña también le creció la cifra de muertos? Porque es una vorágine Porque es una espantosa. bola de nieve. Que desató No la lo quieren violencia. entender. Entonces ellos creen que desatar una guerra, o sea, ellos creen que lo que destruyeron en 60 años, ahora al nuevo le corresponden 6 meses arreglarlo. Con una varita mágica. No, ¡Qué y además, idiotez! O sea- perdón, pero el alcohol influye mucho. Dirigir un país alcoholizado, mira los resultados. El tipo soberbio, imagínate. Envalentonado. Pero diciendo, A ver. yo puedo, ¿no? Te voy a dar una clave que les va a hacer leer 2 de los peores sexenios de este país. Salinas, ¿cuántos muertos tuvo de su gobierno? Estoy haciendo aparte de todo lo demás, pero de su gobierno, de su aparato. De su gente. Colosio, Ruiz Massieu y Calderón, 2 secretarios de gobernación. No se nos olvide. Entonces yo pregunto una Murillo. cosa. Si se supone, porque yo pienso como CEO, Señor Reyes. en la mente empresarial, y digo, a ver,
Si se te están muriendo por estrés tus cabezas en tu empresa, aquí no fueron por estrés, te preguntas y dices, ¿qué fregados estamos haciendo mal? Ok, si tú se supone que eres el presidente de la República, se te está elevando la tasa de asesinatos a lo loco de como te la dejó el anterior, pero encima están matando a tus secretarios y los están asesinando y está viendo una bola de cosas, ¿no te pones a pensar y dices, híjole, aquí hay algo raro entre el crimen y entre estas personas para que esté pasando esto? Es que de verdad, eso es lo que a mí me puede llegar a desesperar. Decir, ¿en qué momento puede salir como de, es que yo no me di cuenta, es que yo no fui, es que yo no vi nada? Pero entonces no digas igual. que fuiste el presidente más, voy a decir una grosería, más chingón que ha tenido, porque así se vendía. Ah, sí. Entonces dime, si don chingón no se da cuenta de nada, pues no, tú eres un don chingado, no un don chingón, porque don chingón no hace eso. Sí, perdón, y yo casi no uso